El rascacielos de cristal de Gangnam parecía un espejo alzado hacia el cielo, hermoso, frío, prístino. Nadie allí imaginó que, al final de ese día, serían los dedos ásperos de una señora de la limpieza quienes agarrarían 2 pequeñas vidas entre el polvo. Quédate hasta el final, porque la línea entre la fortuna y la impotencia se agrietará como el hormigón viejo. Hye-jin siempre llegaba 1 hora antes de que empezara su turno. No había otra forma de evitar las multitudes que abarrotaban los autobuses, las miradas que agobiaban a una mujer de uniforme gris que cruzaba las calles de Gangnam, donde los escaparates inaccesibles brillaban como promesas hechas a otros. En el sótano del rascacielos pasó su credencial por el torniquete, escuchando el pitido mecánico como si recibiera un saludo indiferente. Todo el edificio olía a cítricos y a dinero antiguo. Ambos olores se entrecruzaban en el pasillo del sótano, donde se desechaban cajas de cartón con logotipos dorados, como si el lujo fuera una piel de la que sus dueños se despojaran semanalmente. En el armario metálico, medio ocupado por escobas y la otra por un pequeño espejo roto, Hye-jin se recogió el pelo en una coleta apretada y revisó, como si recitara una oración, la lista arrugada de las habitaciones del día. Era jueves, 2 plantas corporativas, el vestíbulo de mármol negro, el pasillo que conducía al helipuerto y, la leyó 2 veces, el ático, el ático en los pisos 8º y 9º, pertenecientes al conglomerado Kang. La familia que desde su infancia en Jeolla fijaba el precio del arroz en la televisión, el banco donde los vecinos solicitaban préstamos y el color de los anuncios que interrumpían las telenovelas nocturnas. Las primeras 5 letras del apellido, K-A-N-G, siempre entraban en las casas como el viento sin pedir permiso. El ático nunca apareció en su lista. Era territorio de otro equipo. Uno de confianza, decían, como si el cubo de agua cambiara de sustancia al entrar en el ascensor panorámico. Pero ese día solo repondría los productos de limpieza y revisaría el pasillo interior. Ordenó la supervisora, una mujer con pintalabios rojo que se dirigía a las limpiadoras con frases cortantes. Shown invisibles era el verbo favorito de los ricos, hacer invisibles a los demás. Durante un descanso, Hye-jin abrió la lonchera que contenía arroz frío y algunos trozos de kimchi que había fermentado en casa, en el pequeño frasco de vidrio que le quedaba de su primer sueldo. El olor agrio se elevó y pensó en su madre en Suncheon dando vueltas a la cuchara de madera en la olla de Doenjang Jjigae Mama. Dijo que las estrellas eran las mismas en las tejas desgastadas que en los techos caros. Lo que cambiaba era el ángulo del cuello de la persona que lo miraba. Hye-jin se esforzó por enderezar su propio cuello. Al llegar al vestíbulo, el mármol reflejó su cuerpo como un fantasma. Detrás del mostrador, la recepcionista repetía "Annyeonghaseyo" con voz melosa, y los ejecutivos pasaban como flechas negras, alineados con sus zapatos lustrados entrechocando. Un asistente con traje azul gritó por teléfono sobre fusiones mientras una niña balanceaba un americano, un diario de doble página y un diario de cuero. Nadie notó que, arrodillada en el suelo, Hye-jin raspaba el polvo fino que se acumulaba en las esquinas donde el mármol se unía al cristal, como si la ciudad entera exhalara polvo por la garganta del edificio. En el ascensor marcó el número del ático y sintió ese ligero escalofrío que se siente cuando el cuerpo se entrega a la caja metálica. Las paredes de espejo multiplicaron su rostro en 4, luego 8 Hye-jins, todas con la misma expresión, una cautela que no quería confundirse con miedo. En la pantalla digital los números subían, 66, 67, 68. Al abrir, apareció un pequeño vestíbulo privado, silencioso, perfumado con peonía sobre la alfombra beige. Las fibras aún parecían pasos pequeños, 2 pares, que se cruzaban y volvían como si alguien jugara a las escondidas. A lo lejos oyó una risa tenue que rebotaba y regresaba como un eco. Niños. La puerta interior estaba abierta. Hye-jin no debía entrar. Las reglas eran tan claras como el cristal de las ventanas que enmarcaban el horizonte de Seúl. Pero la lista decía revisar pasillo interior. Avanzó solo 2 pasos y vio un pasillo bañado de luz, estanterías con juguetes de madera, un cuadro. Ambó que el retrato de un niño colgaba en un marco sencillo, una curiosa simplicidad para alguien que lo tenía todo. A la derecha apareció un sirviente de la casa, quizá el mayordomo. Un hombre de mediana edad con el rostro terso y una corbata estrecha que parecía un hilo de coser. No sonrió. «Solo el pasillo», dijo en voz baja pero seca. «Sí». Hye-jin asintió y retrocedió 2 pasos como un pez contra la corriente. Pero antes de que pudiera enderezar el carro, 2 rostros aparecieron por encima del hombro del mayordomo. Un niño y una niña, gemelos, de unos 5 años, con una mirada inocente que desconocía el peso de un apellido. El niño sostenía un dalgón en forma de estrella. La niña tenía una pegatina con hangul garabateó, Ara. Le sonrió a Hye-jin de esa manera que corta la superioridad como un cuchillo de cocina, pura, directa. «Annyeong»,
dijo la chica con la audacia de quien aún no conoce los límites. El mayordomo se giró rápidamente y les ordenó que regresaran al aula privada. Pero por un instante, la mirada de Ara se cruzó con la de Hyejin, y hubo una especie de reconocimiento como cuando dos desconocidos ven la misma lluvia por la misma ventana. Al final del turno de la mañana, el edificio aún relucía como un trofeo impecable. Hyejin decidió revisar primero el pasillo del helipuerto. Arriba el viento arreció, haciendo que el dobladillo de su uniforme ondeara como alas. En el horizonte, el río Han fluía como una ancha cinta, y los puentes, salpicados de coches, parecían collares de cuentas. En la esquina, plantas ornamentales se alzaban en macetas largas y una grúa metálica apuntaba hacia el cielo. Observó. No hay polvo, solo hojas secas, y empezó a barrer. A lo lejos oyó el uf, uf, el sonido de un helicóptero. Era común. A los Khan les gustaba aterrizar como si el aire les perteneciera, pero ese sonido trajo consigo otro, uno que al principio no pudo identificar, un estruendo sordo proveniente de debajo de sus pies, como si el edificio no respirara bien. Detuvo la escoba en el aire. El viento cambió de dirección bruscamente y las plantas en macetas se mecieron como si estuvieran sobre tendones. Un jarrón tintineó y por un instante el mundo entró en un ritmo extraño. No lo había imaginado. La barandilla tembló bajo su mano y la grúa metálica vibró, emitiendo un sonido metálico seco. Terremoto, pensó, pero el pensamiento le llegó incorpóreo. ¿Seúl tiembla? No aquí, no así. El suelo se movió tanto que Hyejin sintió el estómago como una barcaza. El helicóptero, receloso del aire, arrancó como si evitara una pelea. El estruendo del edificio se convirtió en un gorgoteo. La alarma de seguridad atravesó el viento con una interfaz de usuario desesperadamente. Una voz electrónica, con inútil cortesía, comenzó a dar instrucciones. Por favor, diríjanse a las salidas de emergencia. La puerta cortafuegos se cerró de golpe. Hyejin sujetó el carrito para evitar que se deslizara. Las primeras personas salieron de las oficinas en oleadas. Sus corbatas se deshilacharon, sus tacones tropezaron, sus bocas repitieron «¿Jinja?» y «¿Moya?» Toda la etiqueta se evapora cuando el suelo traiciona. En el vestíbulo, el mármol que una vez reflejó ahora parecía un lago a punto de desbordarse. Hyejin pulsó la radio. El supervisor gritó órdenes en voz baja. «Escaleras, solo escaleras. Eviten los ascensores. Los pisos superiores serán evacuados primero». Alguien lloraba. Otra voz más lejana habló desde el ático. «Los niños, los gemelos, los han localizado». El siseo se tragó el resto. Las piernas de Hyejin, acostumbradas a trepar sin ser vistos, tomaron la decisión antes que su cabeza. Se fueron. Corrió por el pasillo, agarrando el botiquín y la linterna del carrito, como si previera la oscuridad. La puerta del ascensor destelló con un rojo amenazador. Empujó la puerta de emergencia. La escalera de hormigón se llenó de pasos, gemidos y respiraciones agitadas. Un ejecutivo musculoso se pasó las manos por el pelo, repitiendo que tenía reuniones. Un becario sostenía una pequeña suculenta en maceta como si fuera su mascota. Hyejin trepó a contracorriente, empujada por los cuerpos que descendían, como un nadador que avanza contra la corriente. «¿A dónde vas?», preguntó alguien, pero nadie se quedó a escuchar la respuesta. En el piso del ático, el olor a peonía ahora se mezclaba con el olor de la pared agrietada. Polvo, pintura, algo de hierro. La puerta del vestíbulo estaba abierta. El marco de madera supuraba astillas. El mayordomo salió del pasillo con un reguero de sangre en la frente, tan fino como su corbata. «Los niños están». Y el resto se perdió en un sollozo de aire y polvo. Señaló hacia el interior, y Hyejin vio por un instante el salón principal, con candelabros meciéndose como espejos marinos. Un cuadro en el suelo. La ventana principal, que mostraba la ciudad ligeramente torcida, como si alguien hubiera movido el trípode. Su voz salió como una orden autodidacta. «Quédate en las escaleras. Me voy». El mayordomo intentó detenerla, pero otra vibración hizo crujir el techo y retrocedió instintivamente. Hyejin se agachó como si respetara a un animal grande y siguió el pasillo de estanterías de juguetes. Un oso de peluche había caído de bruces al suelo y la pegatina de su brazo, Ara, la lastimó con rapidez. Cruzó el estudio. Cuadernos abiertos, lápices rodando como soldados sin órdenes. Una puerta más atrás se cerró de golpe en el aire tembloroso. Tras ella, un grito. «Dos. ¿Gwencha? ¿Estás bien?» La palabra salió en un susurro urgente. «Es el señoras de limpieza». No le gustaba el término, pero a veces él abría puertas. Empujó la manija. Dentro, un armario de juguetes. Estantes hasta el techo, cajas transparentes con bloques de construcción, una pequeña cabaña de tela azul marino salpicada de estrellas. Las paredes por un segundo parecieron deslizarse, y ella se apoyó en una caja de bloques. Otro temblor. Dentro de la cabina, 2 pares de ojos. Cuando la linterna atravesó la penumbra, Ara se encogió y estiró el cuello como un ciervo descarado.
Su hermano Jun se aferró a una fina manta con estampados de conejitos, con los labios temblando de coraje. Appa dijo que si temblabas te quedaras cerca de la pared. Explicó en tono de disculpa. Hyejin se arrodilló, poniendo su rostro a la altura de los suyos. Vamos con, señora Saora. El muro puede enojarse otra vez. Ara oyó un crujido en el techo. El edificio crujió, una especie de queja ancestral. La chica levantó los brazos. Fue un gesto simple, del tamaño del mundo. Hyejin los juntó a sus costados, uno a cada lado, y sintió la ligereza que haría a cualquiera prometer lo que no podía garantizar. El pasillo trasero parecía haber crecido, pero lo trazó como manchas de café sobre mármol. Una línea, luego otra. Detrás de ella, el mayordomo gritó pidiendo ayuda. La alarma continuó sonando. Interfaz de usuario, pero ahora el sonido sonaba distante, como si viniera del fondo de un pozo. En el vestíbulo privado, una columna se había agrietado, una veta blanca atravesando el gris. Hyejin abrazó a las gemelas mientras un trozo de yeso caía cerca, explotando en una nube. Regresó a la escalera de emergencia, pero la puerta, torcida en su marco, se negaba a alinearse. Lo intentó 2, 3 veces. El borde raspaba como dientes sobre metal. Detrás de ella, Ara gimió, y Jun se aferró con fuerza a la manga de su uniforme, como quien ancla un barco. Hyejin respiró, se acomodó y empujó con el recuerdo de todas las cajas que una vida pobre nos enseña a levantar. La puerta se dio un palmo. Era el palmo que separa a los que se quedan de los que cruzan. Justo cuando la abrió lo suficiente para colarse, el edificio emitió un profundo sollozo y las luces parpadearon en pequeños funerales. Hyejin se giró para mirar a las gemelas y dijo con una voz que no reconoció: «No las dejaré ir». Y sobre sus cabezas algo se movía como una decisión a punto de caer. La ciudad de Seúl estaba llena de vida. Coches corriendo sobre puentes, el metro zumbando bajo los pies, rascacielos elevándose como espadas contra el cielo. Nadie imaginó que en cuestión de minutos el suelo se convertiría en el enemigo, y que dentro de ese enemigo 3 vidas quedarían atrapadas, una señora de la limpieza y 2 gemelas que jamás olvidarían su promesa. La Torre Kang, con su estructura de vidrio y acero de 80 pisos, era conocida como una de las más seguras de Corea. Símbolo de modernidad, contaba con sistemas de alarma, rociadores, amplias escaleras y puertas cortafuegos que la promocionaban como indestructible. Para los residentes, la seguridad era un lujo y la pagaban muy cara. Pero esa mañana, incluso el hormigón empezó a traicionar esa confianza. El primer temblor no parecía peligroso. Era como cuando un autobús pesado pasa demasiado cerca, haciendo vibrar el suelo. La gente se detuvo, riendo nerviosamente. Alguien comentó: «Oh, debe ser solo un trabajo». Otros seguían escribiendo, tomando café, ajustándose las corbatas. Pero segundos después, se oyó otro rugido más grave, que no provenía de la calle, sino de las entrañas de la tierra. Las lámparas de araña del ático se mecían, los vasos de las oficinas tintineaban, y el mármol del vestíbulo, antes tan firme, parecía líquido. El sonido más aterrador no fue la alarma ni el crujido del hormigón. Fue el coro de gritos que llenó los pasillos. Los ejecutivos abandonaron las reuniones, los becarios dejaron caer montones de documentos. El vestíbulo se convirtió en un mar agitado. Tacones que tropezaban, teléfonos móviles que se caían, bolsos que se deslizaban por el suelo. Un hombre con un traje caro gritó que el edificio estaba a prueba de terremotos, pero ya nadie creía en los certificados. En la escalera de emergencia el aire estaba cargado de polvo. La gente se empujaba, olvidando que las escaleras no se mueven más rápido. Una mujer tropezó y casi fue pisoteada, pero un guardia de seguridad la levantó por los hombros. Cada escalón crujió bajo el peso colectivo de cientos de personas, como si el hormigón se hubiera convertido en carne. Mientras tanto, en el tejado, Hyejin apretaba con fuerza las manos de los gemelos. El pequeño Jun temblaba, mordiendo la manta de conejito. Ara, con el parche aún pegado al brazo, intentaba mantener la voz firme, pero con cada crujido del techo se le escapaba un sollozo. Hyejin los abrazaba a ambos como quien sostiene un cuenco delgado entre rocas rodantes. «Respira conmigo», dijo sin pensar. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y exhaló en silencio. «Así, vamos juntos», imitó Ara, con el pecho subiendo y bajando como una pequeña ola. Jun lo intentó, pero le temblaba más la boca que los pulmones. El pasillo estaba plagado de nuevas grietas. Cada paso de Hyejin parecía resonar en el vacío que se abría bajo el edificio. Al llegar de nuevo a las escaleras, notó que la puerta se había deformado, como si el metal hubiera sido mordido. El mayordomo, que antes sangraba por la frente, había desaparecido. El miedo hace desaparecer. Empujó con fuerza con el hombro dolorido. El hierro crujió, pero no cedió. El sonido que siguió fue peor. Un crujido profundo como un trueno atrapado en el hormigón.
Un trozo de techo cayó a centímetros de Ara, quien gritó con fuerza, agarrándose al cuello de la mujer de la limpieza. Hyejin cerró los ojos y por un instante vio a su madre en Suncheon, tumbada en su sencilla habitación, preguntándole si su hija comía bien. Pensó en el alquiler atrasado, en el arroz que debía pagar la semana siguiente. Pero en ese momento nada de eso importaba. Lo único que importaba era mantener esas pequeñas manos entrelazadas con las suyas. Se agachó, dejando a los gemelos agazapados en el rincón más resguardado, y se apoyó contra la puerta. No podemos quedarnos aquí. Saldremos, lo prometo. Y volvió a empujar, esta vez con todo el cuerpo. El edificio, como burlándose, respondió con otro temblor. El sonido de cristales rotos resonó por los pisos, un rugido que se extendió como una cascada. El viento azotó los pasillos trayendo consigo olor a humo, polvo y algo metálico. Alguien gritó «fuga de gas» en algún piso. El corazón de Hyejin latía con fuerza, pero mantuvo la voz baja hacia los pequeños. «No suelten mi mano, ni por un segundo». La salida de emergencia finalmente se dio tras un empujón desesperado. La puerta se abrió lo justo para pasar. Hyejin levantó a Ara en brazos, tomó a Jun de la mano y cruzaron el estrecho hueco. Tras ellos, una sección del techo se derrumbó, bloqueando la salida por la que habían entrado. El estruendo fue tan fuerte que los tres quedaron ensordecidos por un instante. La escalera estaba abarrotada. El calor humano mezclado con el polvo formaba una nube sofocante. La gente se abría paso a empujones sin mirar atrás. Un ejecutivo gordo se quejaba de perder millones. Una joven lloraba llamando a su madre. El contraste entre el lujo de la torre y la vulnerabilidad de todos los presentes era brutal. Todos iguales, reducidos al instinto. Hyejin sabía que no podía bajar 80 pisos con 2 niños aferrados a ella en medio de aquella multitud enloquecedora. Necesitaba pensar rápido. Recordó las rutas de servicio que solo conocía el personal de limpieza. Pasillos estrechos, ascensores técnicos que quizá aún funcionaran. Pasadizos que conectaban la torre principal con el anexo lateral inferior. Condujo a las gemelas a un rellano lateral, sorteando a la multitud. Una puerta metálica daba al pasillo de mantenimiento. Presionó la manija, se abrió, empujó y entró. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por luces rojas de emergencia que lo hacían parecer una película de guerra. El aire era más respirable allí, pero la sensación de aislamiento era aterradora. ¿A dónde vamos?, preguntó Ara con voz débil. Afuera, donde es seguro. Confía en mí. Siguieron el pasillo hasta un punto donde el techo se había derrumbado parcialmente. Hyejin se agachó bajo unas vigas retorcidas. Las gemelas la siguieron a gatas. Al otro lado encontraron una puerta que conducía al anexo inferior de la torre. Al abrir la puerta, el suelo volvió a temblar. Era lo peor que había pasado. Las paredes se inclinaron y una bombilla estalló lanzando chispas. El ruido fue como un trueno atrapado en el hormigón. Hyejin los abrazó a ambos, cubriéndolos con su cuerpo, esperando lo peor. Tras unos segundos que parecieron horas, el temblor cesó. Una nube de polvo descendió. Su corazón aún latía con fuerza cuando oyó el grito de Jun. «Quiero el APA». Se tragó el nudo en la garganta. No podía prometerle nada a su padre. No podía prometerle nada más que lo que ya había dicho. No lo soltaría. Le pasó la mano por el pelo polvoriento. «Tu papá estará abajo. Pero primero tenemos que salir. Eres fuerte». Avanzaron unos metros más. El anexo tenía solo 20 pisos, mucho menos que la torre principal. Si lograban llegar a la planta baja, podrían estar a salvo. Pero cada paso era una batalla contra el miedo y el crujido de las paredes. De repente se oyó un grito. «¡Hay niños aquí!». Era una voz masculina que provenía del final del pasillo. 2 bomberos, con linternas sujetas a sus cascos, aparecieron como fantasmas rojos entre el polvo. «Ustedes 3 por aquí», ordenó uno. «Rápido». El alivio casi hizo que Hyejin cayera de rodillas, pero no soltó las manos de los gemelos. Corrió hacia los hombres, tropezando, arrastrando a los pequeños. Tras ellos, otro temblor hizo que una viga se derrumbara, cerrando el camino por el que habían venido. Cuando llegaron a los bomberos, Ara miró hacia arriba con el rostro cubierto de lágrimas y polvo y murmuró una palabra que Hyejin nunca olvidaría: «Mamá». La señora de la limpieza se quedó paralizada. El bombero no se dio cuenta, pues ya los guiaba por las escaleras reforzadas del anexo. Pero en su interior, la palabra resonó como una promesa y una herida. Fue solo el comienzo. Y afuera, toda la ciudad aprendió lo que significaba que la tierra decidiera recordarle a los humanos quién estaba realmente al mando. En el corazón del hormigón rugiente, 3 latidos se sincronizaban. El de una señora de la limpieza que juró no soltarse, y el de 2 gemelos que aprendieron a respirar en la oscuridad. Quédate hasta el final, porque el coraje a veces nace del mismo lugar que el hambre. El bombero que iba delante tenía los ojos entrecerrados bajo su visor salpicado de polvo. «Llámame Park», dijo sin detenerse. El otro, más joven, se llamaba Min.
Las linternas de sus cascos iluminaban el polvo con rayos parpadeantes, como si la luz también estuviera asustada. El anexo vibraba al ritmo del temblor que aún persistía, pero la escalera de servicio era más baja, reforzada. Escalones metálicos, gruesos pasamanos, paredes de hormigón visto. Parecía un lugar hecho para permanecer de pie cuando los demás dudaban. Hyejin descendió con una gemela a cada lado, casi arrastrándolas con ella en su impulso de apresurarse, pero controlando el paso para no caer con ellas. En cada aterrizaje murmuraba algo banal. Un paso a la vez, Hyure. Jun, agárrate fuerte. Ara, respira conmigo, intentando que su voz sirviera de puente. El olor cambió. Primero polvo seco, luego humedecido por los aspersores mezclado con humo y ácido de baterías o cables quemados. En algún piso alguien gritaba pidiendo Almeoni. Más abajo las voces daban órdenes en cadencia. Manguera, comprobar si hay fugas, cerrar la válvula de gas. En el tercer tramo, un temblor más fuerte hizo que sus cascos se estrellaran contra la barandilla. Min perdió el equilibrio y la manguera que llevaba al hombro se soltó, azotando el aire. Park les gritó que se apoyaran contra la pared interior. ¡Menor riesgo! Y se abrió paso. Hyejin los atrajo hacia sí, formando un bloque compacto, casi una estatua de polvo. Por un instante la escalera se convirtió en un barco sin timón, y el metal crujió como una ballena cansada. Luego un silencio relativo. Relativo porque el edificio nunca volvería a estar completamente en silencio. En el rellano del piso 17, el trío se topó con su primer obstáculo serio. Una viga caída cubría el pasillo de mantenimiento, bloqueando la ruta que Park quería usar. Plan B, dijo mientras soplaba el polvo de su radio. Cocina ejecutiva anexa detrás del salón. Salida al muelle de carga. Hyejin, antes tímida y obediente, conocía esa cocina no por los banquetes, sino por los carritos de platos que a veces ensuciaban más de lo que limpiaban. Conocía la posición de la trampilla de ventilación. Conocía el pasillo donde aparcaban los repartidores. Teoki estaba cerrado en cajas de plástico. Fueron por allí. Las luces de emergencia lo tenían todo de rojo, como si alguien hubiera puesto un filtro de sangre sobre el día. Pasaron por una sala de conferencias vacía. Botellas de agua derramadas, tabletas en el suelo, sillas giratorias girando como escarabajos. El contraste era impactante. Sobre la mesa, cajas de cardán, los mostradores de catering estaban abiertos, el arroz aún húmedo. En el suelo, la costosa alfombra se rasgaba en zigzag de un mueble que debía de haberse deslizado. Ara miró con vacilación un osito de peluche perdido debajo de la mesa. Luego, dijo Hyejin, y Ara sintió con una madurez que no coincidía con la pegatina de su brazo. La cocina ejecutiva parecía un campo de batalla. Las ollas habían volado de sus ganchos, los cuchillos brillaban en el suelo como pescado frío, un caldero enorme se había derramado, gomguk que ahora formaba un charco lechoso entre las baldosas. Los aspersores caían sin cesar, convirtiendo el humo en vapor caliente que se pegaba a la piel. Park se abrió paso, apartando suavemente una bandeja con una patada, tanteando el suelo con la bota antes de cada paso. Min sacó una palanca de su cintura y empezó a empujar carros volcados, creando surcos en el barro de caldo y polvo. «Cuidado con el gas», repetía como un mantra. En la esquina de la estufa industrial, una válvula silbó. «¿Cerrar?», preguntó Min. Park miró el manómetro y negó con la cabeza. «Si se mueve y se rompe, explota. Se va enseguida». Hyejin agarró a los gemelos mientras el gas silbaba como un monstruo. En la encimera, alguien había dejado un tazón de tteokbokki a mitad de cocción. Los pasteles de arroz se habían secado y adquirieron un triste color rojo. La vida interrumpida tiene su propia estética. Al fondo, la puerta batiente que daba a la lavandería estaba deformada. Park intentó abrirla. No se movió. Min metió la palanca en la grieta y forzó la palanca. Nada. Hyejin miró a su alrededor, con sus ojos entrenados buscando posibilidades que no interesaran a los ricos. Arriba, un conducto de ventilación cuadrado con la rejilla arrancada. La abertura daba a un pasillo lateral que ya había usado para limpiar filtros de grasa. Señaló con la barbilla. Allí. Los niños pasan. Park siguió su mirada evaluando el ángulo. No paso. Min, quizá. Los niños, sí. ¿Tú? Hyejin respiró hondo, sintiendo una opresión en el pecho. Paso. Pero ellos primero. Min ya estaba arrastrando un banco para que sirviera de plataforma. Park se subió y probó el peso. Era bastante seguro. Ara miró nerviosamente la oscura boca del conducto. John agarró la manga de la señora de la limpieza. Ya viene, señoras. La palabra ahuma fue dulce y cruel. Hyejin sonrió, con esa sonrisa que ponen las madres cuando no pueden prometer el sol. Te seguiré de cerca. Dije que no te soltaría, ¿verdad? Y para cumplir mi palabra sin mentir, sacó la cinta gruesa que usaba para atar bolsas de basura pesadas. La enrolló alrededor de la muñeca de Ara y la suya, y luego ató a Jun por el medio, como las cuentas de un collar. Si tiro 2 veces, te arrastras. Si tiro una vez, esperas. 3 tirones significa para. ¿Entendido?
Park levantó primero a Ara, quien desapareció como un gato ligero, con la cinta estirándose como una promesa. Luego Jun, quien dudó, pero se fue. Min, más delgado, se apretó detrás, empujando con los codos, la palanca avanzando como una mandíbula de hierro, abriendo paso. Hae-jin trepó última, con Park sosteniendo su peso en los tobillos por un segundo. Valor, dijo, y la palabra sonó simple. El conducto era un intestino metálico, caliente, estrecho, con olor a aceite viejo y polvo de harina. El sonido de los aspersores era lejano. Sin embargo, los sonidos del edificio llegaban a través del metal como golpes en la cabeza. Una mesa cayó en algún lugar, o un trozo de techo. La cinta le rozaba la muñeca con cada movimiento. 1, 2, le llegó el mensaje a través de la tensión. Gatia. El metal le raspó las rodillas. Hae-jin pensó en los pantalones que tendría que remendar más tarde y rió torpemente ante lo absurdo de pensar en una aguja e hilo allí. Min la llamó. Hay un tenedor. La derecha conducía al lavadero del salón, la izquierda al pasillo del muelle de carga. Hae-jin, que había limpiado pelusas de ambas rejillas meses antes, dio 2 tirones firmes, a la izquierda, y continuó sintiendo el calor subir. Bajo ellas la cocina crepitaba, y un resplandor anaranjado lamió la rejilla por un segundo. La gasolina de la sartén finalmente echaba chispas. El aire en el conducto se convirtió en un horno. ¡Rápido! Ela gritó Min y aceleraron, con los codos quejándose, la cinta como un solo nervio. Cuando apareció la rejilla de salida, fue como ver el mar al final de un valle. Min rompió los tornillos restantes con la palanca. La rejilla se derrumbó. Sonido metálico, eso sonó como un disparo. Abajo, el pasillo del muelle de carga. Suelo de cemento, huellas de neumáticos, cajas de plástico volcadas, el olor frío de los almacenes. Park ya esperaba afuera, sudoroso, con la mirada alerta. Ara se deslizó entre sus brazos. Luego Jun, luego Hae-jin, quien descendió como si acabaran de atravesarle la garganta a un animal. El aire allí, a pesar del polvo, se sentía fresco. Park señaló, sal por ahí pasando la rampa. Fue entonces cuando el edificio realmente se enojó. El segundo impacto de esa secuencia provocó escalofríos en las paredes del muelle. Aparecieron grietas en el cemento como venas que se asomaban a través de la piel. Una pila de cajas de bebidas se derrumbó, formando una cascada de plástico que corrió por la rampa, derramando botellas y latas con un ruido ensordecedor. Una sección del techo se desplomó 5 centímetros y permaneció allí, crujiendo, indeciso sobre si continuar. Park cubrió instintivamente a los niños con su cuerpo. Min levantó la manguera como quien levanta un hueso contra un perro enorme, y Hae-jin sintió vibrar el suelo bajo sus pies, recordándole que la tierra, cuando quiere, no negocia. «Corre», gritó Park, señalando la puerta de acero en la parte trasera con una inscripción en hangul: «Solo para personal autorizados, Hae-jin». Miró ese rectángulo gris como si estuviera mirando un atardecer salvador. Agarró las cintas que la conectaban a los gemelos y se fue. La puerta de acero del muelle de carga estaba atascada. No solo cerrada, estaba llena de miedo, se negaba a abrirse. Park metió el hombro. Min volvió a probar la palanca. Solo un crujido metálico. Hae-jin buscó en el bolsillo de su uniforme la tarjeta maestra que a veces liberaba depósitos. El borde de plástico le rozó los dedos, húmedos de sudor. La acercó al lector, que emitió un pitido vacilante, con la luz verde parpadeando como un ojo cansado. Min tiró del pestillo. Casi 1 centímetro. El resto no se movió. El pestillo de seguridad está deformado, diagnosticó rápidamente Park. O lo abren desde arriba o moriremos aquí dentro. Nadie comentó. Nadie tuvo tiempo. Hae-jin miró la rampa del muelle que daba a la base de los montacargas y más allá a un pasillo que conducía al estacionamiento subterráneo. Un pequeño camión de reparto estaba estacionado con las ruedas atascadas contra el calzo, el capó abollado por una viga que se había hundido 30 centímetros. Junto a la rueda trasera, una rejilla de drenaje estaba cubierta por 2 barras atornilladas. «Ahí», dijo señalando la rejilla. «Los niños pasan por el desagüe, llegan al pasillo lateral que da al estacionamiento». «Yo, intentaré abrirlo desde adentro». Park la miró medio segundo, con esa fría intuición de quien toma una decisión rápida. «Es estrecho», dijo. «Solo niños». Se giró hacia Ara y Jun. «¿Son valientes? Pasen por el túnel con el señor as emprendedor». Jun se mordió el labio, pero asintió con los ojos brillantes de terror y orgullo. Ara miró la cinta en su muñeca, luego la reja. «¿Vienes?» «Mantendré mi mano aquí», dijo Hae-jin tocando la abertura, «hasta que salgas. Nadie deja ir a nadie». Y, para asegurarse de que no fuera solo una frase, se envolvió la cinta alrededor del antebrazo y ató el otro lado alrededor de la cintura de los niños con nudos que había aprendido cargando bolsas de ropa mojada en el sótano de la pensión. Min corrió hacia un armario de herramientas volcado,
rebuscó entre las llaves inglesas y los martillos que bailaban, y regresó con una llave inglesa ajustable y un grito: «¡Sujeten esto!». Los tornillos que sujetaban la rejilla se negaban a hablar. El primero giró con un chirrido metálico. El segundo estaba atascado con óxido que parecía cemento. El agua del desagüe, alimentada por los aspersores, corría bajo la rejilla, fría, con olor a polvo convertido en barro. Park, con la frente brillante, deslizó las manos de un tornillo a otro, sin apenas mirar, escuchando con el cuerpo la vibración del techo. Hyejin, agachada, les habló en voz baja a Ara y Jun. «Está oscuro ahí dentro, pero pensar en la oscuridad es como cuando cerramos los ojos para dormir. Solo caminamos con la mano extendida, y cuando tiro una vez esperas, 2 veces gateas, 3 veces te detienes. ¿Trato hecho?». «Trato hecho», dijeron juntos, con la voz un poco más firme, como si la palabra repetida significara abrigo. El segundo cerrojo finalmente se dio con un chasquido que reverberó por la rejilla. Min quitó el tapón. Un chorro de agua sucia salpicó las caras de los niños. Ara rió involuntariamente. Su nerviosismo encontró un atajo. El agujero era estrecho pero transitable. Park yacía boca abajo, metiéndose hasta la mitad del conducto, iluminándolo con la linterna. «Tírate boca abajo, deslízate hasta tocar el codo izquierdo, gira, sigue la corriente. Son 4 metros, hay una curva y luego desemboca en el canal lateral. Yo me quedo aquí». Hyejin se ató la cinta a la muñeca, como si se tratara de unas esposas voluntarias. Colocó a Ara primero con cuidado, como si soltara un pez. La chica desapareció y la cinta se desenrolló con un «esesh» mojado, hasta estirarse. Un tirón. Espera. Un segundo tirón. Vamos. La cinta vibró obedientemente. John vino después, tragándose su llanto insistente. «Mamá», susurró, y Hyejin sintió que la palabra la impactaba profundamente. «Estoy aquí», dijo. «Estoy aquí». El chico desapareció como su hermana, el hilo de cinta que ahora conectaba 3 destinos bajo la ciudad. Justo entonces, sobre ellos, algo retumbó como un animal viejo jadeando. La camioneta, sujeta por la cuña, se estremeció. La viga del capó se deslizó un poco, lo suficiente como para que la rueda trasera se moviera un palmo. La cuña de goma se movió como jabón. Park lo vio antes que nadie. «¡Fuera!», gritó, empujando a Min, quien casi se cae por la puerta abierta. La pesada parte trasera de la camioneta comenzó a rodar rampa abajo en un avance lento e inexorable, como una decisión tomada. Y ellos, en ese preciso punto, eran la línea en el suelo. Hyejin tiró de la cinta 3 veces para. Una orden que ella misma ignoró. La rueda siguió rodando, raspando el suelo. La rejilla vibró. El borde metálico se clavó en el hormigón. El sonido de cristales rotos provenía de algún lugar, quizás de otra habitación. Una sinfonía de ruinas. «Yelen a los niños», gritó Min. «Ni hablar», dijo Park, hundiendo el pie en el suelo para sujetar la parte trasera con las manos. Un gesto inútil y heroico. Si jalan, tomarán la curva y se quedarán atascados. El camión, ajeno a las insignificantes negociaciones humanas, continuó su camino impulsado por la gravedad. Fue entonces cuando Hyejin vio, junto a la rejilla, la tapa del desagüe secundario, una más pequeña y ovalada, destinada al mantenimiento, y una palanca oxidada que, al tirar de ella, abría una derivación lateral, creando un espacio que podría permitir a los niños acurrucarse en el borde fuera del camino del camión. «Aguanten», gritó sin esperar a que le preguntaran «¿Qué?». Medio arrodillada, medio tumbada, con el agua helada corriéndole por los brazos, agarró la palanca, se atascó, tiró con ambas manos, sintiendo el metal clavándose en la palma. El camión crujió y bajó un poco más. Park maldijo en voz baja, el tipo de palabras que solo salen cuando el mundo se hace más pequeño. Min metió la palanca bajo la rueda intentando retrasar lo inevitable. Hyejin tiró de nuevo. La palanca se movió y no se movió. El movimiento de quien recuerda su propio trabajo. «Vamos», susurró, como si resucitara a un viejo amigo. Dio un último tirón con su peso, le ardía la espalda, y la pieza se dio con un chasquido, liberando un charlá que sonó como un candado al abrirse. La cinta vibró. 2 tirones de Ara, seguidores, y luego, inmediatamente después, 1, luego 3. Una pausa completa. «Quédate pegada al borde», gritó Hyejin desde el interior del pozo con la boca pegada al metal. «Apoya el hombro contra la pared. Mete las rodillas ahora». No sabía si la voz venía del otro lado del agua y las curvas, pero lo creyó, porque tenía que ser así. El camión avanzó un paso más, la sombra negra engullendo el contorno de la abertura. Park, sonrojado, no sostenía nada ni nada. Min, sudando, golpeaba la palanca contra el borde como una cuña desesperada. En el momento en que la rueda pasó por encima del hueco, toda la rejilla vibró, salpicando agua con fuerza, una lluvia invertida. Hyejin sintió que la cinta se estiraba como la cuerda de un arco, y por un instante pensó que se rompería. No fue así.
El camión crujió al moverse, hasta que la rueda se topó con una segunda cuña improvisada. Una caja de bebidas aplastada que ofreció suficiente resistencia para detener momentáneamente el destino. Instantáneo. Eso es todo lo que tienen. ¡Ahora!, gritó Park, y con la abertura, Hye-jin desprendió los codos del cemento, agarró la cinta con ambas manos y, ajena al dolor en las palmas, tiró una vez. Espera, 2 veces, adelante, 3 veces, alto. Un código, una canción. En lo profundo del pozo, muy profundo, creyó oír la risita nerviosa de Ara o el sollozo de Jun. Era difícil distinguirlos con la acústica del metal y el agua. El camión crujió y, cansado, se detuvo de nuevo como un buey jadeante. Min se arrojó junto a la valla, iluminando el interior con la linterna. La luz dibujó por un segundo 2 rostros húmedos, acurrucados en el meandro del desvío. Una estrella pegada a su brazo y una manta de conejo pegada a su barbilla. Eran ellos. «Están en el nicho», se rió Min casi llorando. «Están vivos». Fue entonces cuando un ruido nuevo y diferente llegó desde arriba. No se trataba de hormigón, ni de cristales, ni de metal roto. Un fuerte chasquido eléctrico seguido de un destello blanco. Alguien, en algún panel, había sobrecargado los circuitos de humedad. Las luces de emergencia hicieron un último esfuerzo y se apagaron todas a la vez, sumiendo el muelle en una oscuridad que no era solo falta de luz, sino la presencia de la noche. Hye-jin contuvo la respiración con la mirada perdida por un segundo. En la oscuridad total, la cinta en su muñeca se convirtió en su única brújula. Delante, los niños. Detrás, 2 siluetas sin aliento. A su alrededor, el edificio, cansado, decidiendo. Palpó el borde de la rejilla, la garganta del conducto con las yemas de los dedos. «Ara-jun», dijo, intentando que su propia voz dibujara un camino. «Ahora, cuando tire 2 veces, saldremos de aquí». La tierra, como si hubiera escuchado el plan, volvió a temblar. Y antes de que la luz regresara, algo se movió, pesado, sellando una parte del destino en esa oscuridad de agua y metal. En el hospital más lujoso de Seúl, las cámaras brillaban como estrellas falsas. Pero nada podía ocultar la escena que conmocionaría al país. Una señora de la limpieza, aún cubierta de polvo y sangre seca, arrodillada ante un multimillonario. Y entre ellos un niño que la llamaba Eoma. Quédense hasta el final, porque ese llanto inocente destrozaría 2 mundos enteros. Cuando se abrieron las puertas de urgencias del hospital, aún no había amanecido. El terremoto había dejado a la ciudad en vilo, con helicópteros sobrevolando como insectos, sirenas que atravesaban el amanecer y humo elevándose desde varios puntos. Seúl parecía una boca que aún no podía callar su grito. La ambulancia frenó y 2 bomberos tiraron de la camilla improvisada donde yacía Jun, con la manta de conejo aún aferrada al pecho. Ara lo seguía de cerca, de la mano de Hye-jin, quien apenas mantenía el equilibrio. Tenía las rodillas raspadas, la blusa gris rasgada en 2 partes y la piel llena de polvo y moretones. El olor a humo aún flotaba en su cabello, mezclado con el sudor frío que su cuerpo producía constantemente. Dentro de la sala de urgencias, médicos con batas blancas corrían de un lado a otro, gritando números y órdenes. Oxígeno. Presión baja en la sala 3. Traigan al niño. Un tsunami de personas parecía no ver rostros, solo cuerpos que necesitaban estabilización. Ara lloraba en voz baja, agotada de tanto llorar. Hye-jin, insegura de dónde estaba, intentó seguir las órdenes de los paramédicos hasta que una mano fuerte la agarró del brazo. Era el mayordomo, el mismo que horas antes sangraba por la frente. Ahora sus ojos tenían una mirada febril, como si buscara a alguien. «El presidente Kang viene», dijo. «Querrá ver a los niños». Hye-jin no respondió. El nombre del hombre era un peso que jamás había pronunciado. Kang Tae-ho, el multimillonario dueño de la mitad de las torres de Gangnam, cuya fortuna era tan noticia como su arrogancia. Para ella, hasta entonces, solo había existido en titulares y retratos de revistas que circulaban en los vestíbulos de los salones de belleza. Pero fue en ese preciso momento cuando estallaron los flashes. Los periodistas ya estaban en el hospital, apiñados como si la tragedia fuera una celebración. ¿Son esos los gemelos Kang? ¿Quién es la mujer que los acompaña? ¿Los salvó? Las voces eran nítidas y las cámaras captaron cada detalle del polvo adherido a los uniformes de limpieza. Hye-jin instintivamente jaló a Ara tras él como si fuera un escudo. Jun fue conducido a la sala de reconocimiento, aún envuelto en la manta. La conmoción aumentó hasta que la puerta de cristal se abrió de golpe y emergió su figura. Kang Tae-ho. No se parecía a sus fotos. La elegancia de sus trajes de pasarela se veía deslucida por una camisa arrugada y una chaqueta torcida. Su cabello, siempre peinado hacia atrás, estaba despeinado, y su rostro tenía las líneas de alguien que no había dormido en días. Pero sus ojos eran de acero fundido. Solo buscaban una cosa. «Mis hijos». Su voz atravesó el pasillo. 2 guardias de seguridad se abrieron paso a la fuerza.
Ara corrió hacia su padre, pero se detuvo a mitad de camino, girando como si quisiera arrastrar a Hye-jin. Tae-ho se arrodilló, abrazándola con tanta fuerza que sintió que quería fundirla con su cuerpo. «Ara, mi tesoro, ¿estás bien? ¿Y tu hermano?» La chica sollozaba intentando hablar. Señaló hacia atrás, donde Hye-jin seguía de pie, perdida en el torbellino. Fue entonces cuando Jun, ya tumbado en la camilla, levantó la cabeza con esfuerzo y dijo, con voz débil pero clara: «Apa, el Eoma nos salvó». Silencio. Todo el pasillo se detuvo. Los destellos se congelaron en el aire, como estrellas aterrorizadas. El multimillonario levantó la vista y por primera vez vio a la mujer que tenía delante, Hye-jin. Su uniforme gris rasgado, su placa aún colgando de un hilo, sus manos magulladas temblando. Una señora de la limpieza, sí. Pero para sus hijos esa era otra palabra. La mirada de Tae-ho no sabía cómo reaccionar. Entre la incredulidad y la sorpresa había un indicio de algo que nadie esperaba ver en ese hombre: vulnerabilidad. Todo el hospital parecía respirar al unísono esperando su respuesta. El multimillonario que siempre había resuelto las crisis con dinero y órdenes, ahora se enfrentaba a algo increíble. Ara corrió de vuelta abrazando la cintura de Hye-jin con la facilidad con la que alguien busca refugio. «Eoma no me soltó», repitió la chica como si fuera lo único importante. Las palabras resonaron en el pasillo. «Mamá. Ni señora, ni tía, ni señora de la limpieza. Madre». Los periodistas capturaron el momento con entusiasmo, disparando sus flashes. «Los gemelos llaman a la mujer mamá», les preguntaban. «¿Quién es? ¿Qué pasó en el edificio?» El supervisor de limpieza, que también había sido trasladado al hospital, apareció al fondo intentando apartar a los reporteros, pero ya era demasiado tarde. La escena quedó grabada. Tae-ho se levantó lentamente. Cada movimiento le pesaba una tonelada. Cruzó el pasillo y se acercó a Hye-jin. Ella bajó la mirada por reflejo, como siempre hacía ante los dueños de todo. Sentía que no tenía derecho a estar allí, ensuciando el suelo del hospital con el barro seco de sus zapatos. Pero cuando se detuvo a menos de 1 metro, con Ara y Jun aún sosteniéndola, Hye-jin levantó la vista, no por valentía, sino porque no podía decepcionar a esas pequeñas manos que confiaban en ella. «¿Fuiste tú?». Su voz era baja, casi un susurro, pero audible para todos. Ella no respondió. No sabía cómo. ¿Cómo le respondes a un hombre que lo tiene todo cuando tú solo tienes polvo pegado a la piel? «Tú salvaste a mis hijos». No era una pregunta, era una afirmación, tan pesada como una frase. Y entonces sucedió lo impensable. Kang Tae-ho, el multimillonario que nunca se inclinaba, se arrodilló ante ella. Un murmullo recorrió el hospital. Las cámaras se encendieron. Las enfermeras se detuvieron. Los médicos interrumpieron las órdenes. El hombre más poderoso de la torre derrumbada estaba de rodillas ante la señora de la limpieza que había arriesgado su vida. Los ojos de Hye-jin se llenaron de lágrimas que no quería mostrar. No por orgullo, sino porque las lágrimas eran un lujo para ella. Sin embargo, en ese momento no pudo contenerlas. Los niños la sujetaron con más fuerza por los brazos. «No sé cómo agradecerte», dijo Tae-ho con la voz entrecortada, «pero te prometo que tu vida nunca volverá a ser la misma después de esto». La frase, captada por los micrófonos, se extendió como la pólvora por toda Corea en las horas siguientes. Pero para Hye-jin, en ese momento, sonó más a amenaza que a promesa. No quería que su vida cambiara. Solo quería volver a su pequeña habitación alquilada, llamar a su madre y decirle que estaba viva. Pero el destino en ese pasillo del hospital ya había decidido lo contrario. Cuando los guardias de seguridad finalmente despejaron el camino para llevarse a Ara y Jun para un examen más detenido, la niña gritó por encima del hombro: «Eoma, no te vas, ¿verdad?». Hye-jin no respondió. No podía. Simplemente se llevó la mano al pecho, como si sujetara una cuerda invisible que la arrastrara hacia un mundo al que nunca perteneció. Y en el fondo ya lo sabía. No había vuelta atrás. Porque una palabra dicha por un niño delante de todos, Eoma, ya había alterado para siempre el curso de 3 vidas. A la mañana siguiente, Corea despertó con un nuevo santo y un viejo villano compitiendo por el mismo escenario. Una señora de la limpieza que prefería el anonimato y un multimillonario que nunca lo había conocido. Quédate hasta el final, porque la recompensa que te espera no tiene nada que ver con el dinero y cambiará el nombre del destino. Antes de que el sol saliera por completo sobre los puentes del río Han, el nombre de Hye-jin ya aparecía en todas las pantallas. Los programas matutinos mostraban a cámara lenta el momento en que emergía del polvo con las gemelas. Los comentaristas hablaban del espíritu coreano de resiliencia. Los políticos tuiteaban su solidaridad con fotos de ellos mismos con chalecos. Los periódicos publicaban titulares: «El terremoto, héroe de uniforme gris. Los gemelos llaman a la madre salvadora». Era como si el país, cansado de hombres importantes, necesitara una mujer anónima que le recordara que la dignidad no usa traje.
En la pequeña habitación que Hyejin alquiló en Mapo, el televisor susurraba sobre ella mientras las plantas en la ventana aún bebían sombra. La vecina del pasillo trajo, después de todo en un recipiente de plástico, y dijo en voz baja, como si ofreciera incienso, para que tenga fuerza. Hyejin le dio las gracias con una sonrisa que no correspondía a la fiebre que sentía. El teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, productores de televisión, marcas que ofrecían contratos publicitarios para detergentes, aplicaciones de reparto que le pedían que nos contara sobre su rutina con nuestros. Marca colgó. Entre las notificaciones, un número que reconoció: la pensión de Sanchon. La voz de su madre llegó a través de la línea como un té caliente. Mi hija, la vi. Recé. ¿Estás bien? Hyejin quiso decir sí, pero la palabra se le atascó en la garganta. Estoy viva y eso es bueno. Su madre respiró hondo. Entonces eso es mucho. Desde fuera, Seúl parecía una ciudad que intentaba recuperarse. Los helicópteros seguían sobrevolando el cielo. Las máquinas retiraban escombros. Los voluntarios distribuían agua y, Kimbap, frente al hospital privado donde Ara y Jun recibían atención médica, se instaló un campamento de cámaras. La prensa quería un reencuentro, lágrimas y un perdón nacional en primer plano. Al otro lado de la valla también aparecieron personas descontentas, carteles que decían «Marketing de la tragedia». ¿Y dónde estaba la seguridad del señor? ¿Ken? Los obreros de la construcción mostraron fotografías de antiguas grietas. Un trabajador de limpieza de otra torre dijo con voz firme que la invisibilidad también mata. Por la tarde hubo una conferencia de prensa. El vestíbulo del hospital estaba decorado con paneles blancos, logotipos discretos y un arreglo de lirios que olía a iglesia. Afuera, una ligera lluvia otoñal comenzaba a pegar el pelo a la frente. Hyejin fue guiada por una asistente de relaciones públicas, con blazer beige y sonrisa ensayada, por pasillos que evitaban el principal. «No tienes que hablar si no quieres», dijo con la dulzura de quien sabe que el mundo ya lo ha decidido, «pero será hermoso. El país necesita esperanza». En el escenario, Kang Tae-ho volvía a ser diferente. Ya no era el hombre desmoronado de la mañana, ni el magnate de las portadas. Un punto intermedio. Alguien que había aprendido en 24 horas a conjugar el yo con el nosotros. Junto a él, dos sillitas. Ara con una nueva estrella pegada a la escayola que le vendaba la muñeca. Jun todavía aferrado a la manta, pero con un coche de juguete en la mano. Cuando Hyejin apareció, la chica se levantó como un pájaro y sin pedirle permiso corrió hacia ella, abrazándola por la cintura. Los flashes estallaron, los micrófonos se inclinaron como girasoles hacia el sol. «Mamá». La palabra de nuevo rompió algo invisible en el aire. Tae-ho se aclaró la garganta. «Hoy», comenzó. «No hablo como presidente de un conglomerado. Hablo como padre». Una pausa mesurada. «Mis hijos están vivos gracias a esta mujer. Nada puede compensar eso. Por lo tanto, la recompensa que propongo no es dinero». Un murmullo recorrió las primeras filas. Levantó una gruesa hoja de papel estampada en rojo. «Anunciaré 3 decisiones. Primero, la creación inmediata del Aprendiendo Hyejin para el rescate y la dignidad del trabajo invisible. 100.000 millones de wones como inversión inicial, bajo gestión autónoma, para dotar a las brigadas de limpieza y mantenimiento de edificios de todo Seúl con la formación y el seguro que se les ha negado hasta la fecha». Los periodistas tomaron nota. Algunos intercambiaron miradas. Esto no era filantropía de catálogo. Era una indirecta a su propia clase. Segundo, la Bolsa Mamae en colaboración con universidades públicas y técnicas. 1000 becas completas al año para hijos de trabajadores de servicios, limpieza, seguridad, cocina, mantenimiento. Alojamiento estudiantil garantizado sin necesidad de aval. A partir del próximo semestre, una enfermera en la parte de atrás aplaudió sola antes de recordar que se trataba de un evento grupal. En tercer lugar, y aquí la sala contuvo la respiración, solicito formalmente al Tribunal de Familia que designe a Hyejin como guardián de confianza tutor de Ara y Jun, mientras dura el tratamiento psicológico por el trauma, no como niñera, como tutor emocional reconocido por el Estado. Yo, Kang Tae-ho, asumo la responsabilidad de compartir con ella las decisiones rutinarias sobre los niños, sin renunciar a mi autoridad legal. Es extraordinario, pero ayer fue extraordinario. La palabra tutor se arremolinaba como un pájaro indeciso en el techo, buscando un lugar para aterrizar. El país en ese momento se olvidó de masticar su almuerzo. La repercusión fue inmediata, como un maremoto. Los comentarios llovieron. Algunos lo llamaron un gesto humano histórico, otros un teatro caro. Abogados participaron en paneles para debatir la figura poco utilizada. De guardián de confianza, los psicólogos explicaron con gráficos coloridos la importancia de mantener los vínculos forjados a través del trauma. Los conservadores fruncieron el ceño. ¿Una señora de la limpieza coadministrando a los niños Kang?
mientras los estudiantes de escuelas técnicas pintaban carteles de agradecimiento. Una cadena de cafeterías impresa en la taza "Eoma no la dejará ir". Hyejin, que nunca fue un eslogan para nada, se convirtió en un lema en el metro. En el hospital, entre una evaluación y otra, la pequeña vida insistió. Hyejin trajo Teoken una bolsa de papel aún caliente, la cortó por la mitad para los gemelos, soplándola como hacía su madre cuando se quemaban las gachas. Ara insistió en compartirla también con su padre, quien aceptó con una vacilación que para las cámaras parecía humildad. Para ella, simplemente humanidad. Rieron mientras la miel goteaba sobre su chaqueta, y Tai-ho, por primera vez, pareció un hombre sin público. Por un instante, 3 personas alrededor de un dulce. El resto del país solo podía esperar. Pero el país no puede esperar. La supervisora de limpieza apareció con lágrimas en los ojos, diciendo que sus compañeros de turno habían recaudado fondos para comprarle a Hyejin un nuevo celular, ya que el tuyo se cayó en el muelle. Un guardia de seguridad del edificio derrumbado la interrumpió para agradecerle, avergonzado. Un joven reportero nervioso le pidió una declaración. ¿Cómo se siente? Sí, Hyejin tragó saliva, alisándose el cabello con la mano sin dolor. Cansada, agradecida, asustada. Su sinceridad se viralizó más que muchos discursos. Esa noche, en el apartamento de Mapo, un equipo de televisión la recibió en la puerta. Solo 5 minutos para el especial, insistió el productor, haciendo 10 reverencias. Ella se negó con la misma cortesía, experimentando el extraño sabor de decir que no. Se tensó al ver al fondo a un hombre con una cámara apuntando a la fachada. Pago el alquiler a tiempo, dijo con firmeza, y mi vecino tiene un hijo que se despierta temprano. El hombre bajó la lente. La dignidad no siempre grita. A veces habla en voz baja, y aún así, todos la escuchan. A primera hora de la mañana, cuando por fin dejó de sonar el teléfono, había un breve mensaje de un número desconocido. Mañana a las 9:00 en el juzgado de familia. Solicito un tutor. No está obligado. Leyó la parte de sin compromiso 3 veces. Se acostó, pero el colchón se sentía como una balsa en un mar embravecido. Cerró los ojos y vio el conducto, el agua fría en los brazos, la cinta apretándose alrededor de su muñeca. Abrió los ojos y vio la palabra Eoma flotando en el techo, como un globo que se niega a descender. A la mañana siguiente, el juzgado tenía la fachada de un edificio antiguo, granito desgastado, escaleras cortas y árboles bajos que protegían el paso. Afuera había pocas cámaras. El país ya había descubierto otro incendio que comentar. Hyejin llegó con una blusa limpia, el pelo recogido y la etiqueta con su nombre aún en el bolsillo, como si un pequeño documento pudiera revelar su identidad. Tai-ho llegó con un traje sencillo, lo cual era lujo a la inversa. Ara y Jun no vinieron. La ley eximía a los niños de las aulas que olían a bolígrafo y papel sellado. En el pasillo, un silencio que no era para nada pacífico. El abogado del conglomerado la recibió con sincera deferencia, explicándole concisamente: no elimina al padre, solo formaliza lo que ya existe. Confían en ti. Es temporal. Renovable. Revocable. Fueron muchas palabras. Capaz por una vida que siempre fue justa, arco. Posible, imposible, invisible. Hyejin se miró las manos. Estaban demasiado limpias. Quería polvo allí para recordar de dónde venía. La audiencia transcurrió sin el drama de la televisión. La jueza, una mujer con un moño apretado y mirada amable, preguntó si Hyejin entendía sus responsabilidades. Preguntó a Tai-ho si era una condena y no una culpabilidad. Preguntó a los informes si el equipo de psicología lo avalaba. Confirmaron. Firmaron. Las plumas se deslizaron y un nuevo país se abrió bajo sus puntas. Un lugar donde una señora de la limpieza se convirtió en un referente emocional con el sello de aprobación del Estado para 2 herederos. Afuera volvía a llover. Tai-ho se acercó, ofreciéndole un paraguas grande, de esos que bloquean incluso el viento. Hay una cosa más, dijo, midiendo la frase como quien mide un puente. No te ofreceré un salario. No porque tu trabajo no sea valioso, todo lo contrario, sino porque no es un trabajo. Respiró hondo. Quiero que vivas con nosotros en el ala este del ático reconstruido, en tu propio espacio, con tus propias puertas, con tus propias reglas, como tutor, como familia, si aceptas esa palabra en tu propia gramática. Los gemelos duermen mejor cuando estás cerca. Y yo, sinceramente, también. Hyejin, que se había enfrentado al hormigón y al fuego, tembló ante esta oferta inconmensurable. Vio en un instante a su madre sola en Suncheon, a la vecina de Mapo que guardaba sus cartas, el pasillo del edificio donde aprendió a ser invisible. Vio a Ara pegando estrellas en el yeso y a Jun contando los pasos en voz baja. Vio por fin su propio rostro reflejado en una ventana alta, ya no una sombra, sino alguien a quien el mundo miraba cara a cara. Aceptar significaba convertirse en un retrato en paredes que siempre habían hablado otro idioma. Rechazar significaba traicionar la promesa hecha en la oscuridad.
El teléfono vibró dentro del bolso. Mensaje de la madre. Hija, a veces el corazón adopta antes que la ley, pero no olvides llevar tu propia vida contigo. Otra vibra. Ara, una foto borrosa de Joteok. Subtítulo en hangul infantil. Eoma. ¿Hoy otra vez? El cielo allá arriba era del color del aluminio, listo para cualquier destino. Hyejin respiró hondo, con el paraguas entre ellas como un pequeño tejado nuevo. Dio 2 pasos hacia el micrófono que aún sostenía un reportero olvidado, como si la ciudad entera cupiera en esa boca de hierro negro. Se aclaró la garganta y, con la voz que había aprendido a conectar mundos, comenzó a hablar. Pero la frase que saldría de su boca, sencilla y definitiva, aún no estaba escrita en el aire. Las palabras que Hyejin pronunciaría en ese momento no serían solo sonido. Serían un punto de unión entre 2 mundos que nunca se habían tocado. Quédate hasta el final, porque el destino, como la tierra que tembló, nunca avisa cuando decide unir lo que parecía imposible. El paraguas negro que los cubría ambos creaba una isla en medio de la llovizna. Los periodistas se apiñaban bajo bolsas de plástico, las cámaras goteaban, pero nadie se atrevía a pestañear. El silencio aguardaba la boca de la señora de la limpieza que días atrás había sido invisible en el mármol pulido de la Torre Kang. Hyejin agarró el mango del paraguas con dedos que aún le dolían. El corazón le latía tan fuerte que parecía gritar para sí mismo. 1000 frases le pasaban por la cabeza. Negarse, aceptar, huir, callarse. Pero cuando abrió la boca, no fue su cerebro el que habló. Fue su cuerpo, recordando el hormigón que se derrumbaba, el agua fría de la tubería, los ojos de las gemelas suplicándole que no la soltara. No soy su madre, empezó con firmeza. Pero en cuanto la tierra tembló, me llamaron Eoma. Y prometí no soltarlos. Esa promesa sigue conmigo. Un murmullo recorrió a los presentes, pero ella continuó con voz firme. No aceptaré vivir en el ático como una invitada de lujo. No soy una joya. Aceptaré ser su tutora, porque Ara y Jun me necesitan tanto como yo a ellos. Pero me quedaré allí bajo mis propios términos. Puertas abiertas para los niños, pero cerradas para cualquiera que quiera usarme como símbolo. El multimillonario la miró fijamente, con el rostro inmóvil, pero sus ojos delataban una sorpresa que parecía respeto. Ningún reportero se atrevió a interrumpir. La lluvia goteaba del paraguas sobre el suelo de granito. Seguiré siendo quien soy, añadió. Hija de una mujer sencilla de Sonchon, vecina de Mapo, empleada de limpieza. No voy a borrar eso. Si esta nueva vida no puede aceptar todo lo que soy, entonces no es una vida para mí ni para ellos. Por un momento pareció que todo el mundo esperaba su respuesta. Taeho, acostumbrado a discursos mesurados, respiró hondo. Dio un paso más cerca cerrando el paraguas sobre ambos. Simplemente dijo: entonces ven tal como eres. Así es como mis hijos ya te han elegido. Los destellos se apagaron, pero Hyejin solo pudo ver los ojos de Ara y Jun en su memoria. 2 llamas que incluso en el polvo y el miedo se aferraban a sus manos. En ese momento aceptó. No como un premio, sino como la prolongación de una promesa hecha en ruinas. La vida en el ala este del ático reconstruido comenzó tranquilamente. La habitación que le asignaron tenía tatamis nuevos, muebles sobrios y una amplia ventana con vistas al río Han. El lujo estaba ahí, pero Hyejin se negó a dejar que el espacio la absorbiera. Trajo su lonchera arrugada de Mapo, la colcha que su madre había cocido y un frasco de kimchi todavía fermentando. Colgó una pequeña foto de ella y su madre en la mesita de noche, y lo primero que hizo Ara fue pegar una estrella amarilla al cristal. Los niños entraban sin llamar, riendo. John esparcía carritos de juguete por la alfombra. Ara dejaba muñecas alineadas junto a la ventana. Por la noche le pedían a Hyejin que les contara historias. No las de libros de tapa dura, sino recuerdos sencillos, de perseguir patos en Sonchon, de vender pescado en el mercado con su madre. Los gemelos escuchaban como si descubrieran un mundo paralelo, un país que existía al otro lado del espejo. Taeho observaba desde lejos, en silencio. Al principio parecía incómodo, como si hubiera dejado entrar a desconocidos en su palacio. Pero poco a poco, la incomodidad dio paso a algo más, la comprensión de que la risa de sus hijos volvía a sonar, de que sus pesadillas disminuían cuando la señora de la limpieza estaba presente. Una noche, caminando por el pasillo, oyó a Ara decir: Appa es fuerte en su trabajo, pero Eoma es fuerte de corazón. Las palabras se le quedaron grabadas como hierro candente. Mientras Corea debatía en los periódicos si se trataba de caridad, escándalo o revolución social, en el ático se formaba una rutina. Desayunos de arroz, sopa ligera y risas. Tardes de estudio acompañadas de historias improvisadas. Noches en las que Hyejin enseñaba a las gemelas a doblar la ropa y ellas se reían cuando se equivocaban, convirtiendo la disciplina en un juego. Pero no era un idilio. Hyejin sentía el peso de miradas invisibles a cada paso, empleados susurrando, parientes lejanos de Kang llamando al patriarca, columnistas escribiendo columnas venenosas.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que la señora de la limpieza olvide de dónde viene? Respondió a su manera, paseándose por el ático con un uniforme gris. Rechazó los vestidos caros que le mandaban los diseñadores. Soy yo, decía, y volvió a limpiar su propia cocina, incluso cuando alguien se ofrecía. No para demostrar nada, sino porque no sabía vivir de otra manera. El vínculo con Ara y Jun, sin embargo, era inquebrantable. Una tarde, cuando un reportero encubierto logró fotografiarla cargándolos a ambos en brazos, la imagen recorrió el país. Y, contrariamente a lo que esperaban los críticos, no hubo burla. Hubo un silencio reverente. Como si ante esa escena, incluso los ricos recordaran que la riqueza sin afecto es solo hormigón. En una cena tardía, mientras los niños dormían, Tae-ho le ofreció a Hye-jin una copa de vino. Ella la rechazó y solo pidió té de cebada. «Cambiaste mi hogar», dijo con voz desenmascarada. «Antes solo tenía paredes altas, ahora tengo paredes que respiran». Sonrió cansada pero firme. «No vine a cambiar nada, solo sostuve 2 manitas. El resto fue decisión de ellos». Tae-ho miró el vaso, removiendo el líquido. Por primera vez parecía más pequeño que su propia fortuna. Esa noche, Hye-jin regresó a su habitación, miró la ciudad y pensó, tal vez la vida no se trata de superar muros, sino de encontrar puertas inesperadas. Y en el silencio la palabra Eoma volvió a resonar, no solo como un apodo, sino como un destino. Porque hay familias que no nacen de la sangre, sino del temblor que enseña quién de verdad te toma la mano cuando todo se cae.